Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI. En este caso, nuestro capítulo 13 de la cuarta temporada. Continúo en México, sigo grabando desde un hotel, estoy con un proyecto súper interesante del cual prontito ya les voy a empezar a contar. Me estoy juntando con gente realmente muy interesante e enriquecedora. Y la verdad que estoy muy feliz, extrañando mis afectos, mi país, todo lo que hace un mes que estoy esperando volver a recuperar. Pero bueno, voy a estar un par de semanitas más aquí. Así que tengan paciencia si se escucha algo distinto. Bueno, estoy grabando desde una habitación de hotel. ¿Qué decirles? Vamos a tener un capítulo que me parece que va a ser súper interesante. Vamos a hablar de dos temas que son polémicos, que no tienen explicación, que para muchos la tienen, pero que para mí son dos grandes misterios. Vamos a hablar primero del caso llamado Los Gigantes de Galdar en Gran Canaria y de la misteriosa tragedia ocurrida en el paso de Diatlov en Rusia. Además, vamos a empezar a poner fragmentos de una entrevista que hice hace cosa de un mes con los principales investigadores de lo que ocurre en playas de Miramar, en Tamaulipas, este fenómeno en el cual hace 60 años que no entran los huracanes, y ellos dicen que es porque, o una de las opciones dicen que es porque podría haber una base extraterrestre frente a las costas de este lugar, en el estado de Tamaulipas, en México. Va a ser un capítulo largo, interesante, polémico, pero antes de empezar quería aclarar una cosa, que no sé si debo o no debo, pero me parece que es acorde. En esta semana, casual o causalmente, me empezaron a aparecer algunos comentarios en Spotify quejándose de que el programa tenía publicidades, el podcast tenía publicidades y cómo podía ser si ellos pagaban el premium de la plataforma. A diferencia, por ejemplo, que quien está escuchando en YouTube, este tipo de plataformas no tiene monetización para los podcasts. Entonces, uno cuando lo sube a través de diferentes compañías, como es en mi caso Mundo Now, que es quienes me van guiando y me van ayudando a que este podcast sea cada vez un poquito más profesional, obviamente se van colocando publicidades. Pero este es un tema porque es la única forma que este tipo de espacios subsista. Obviamente lo mío es súper pequeño y nada, yo básicamente lo hago por cada uno de esos comentarios. Ojalá algún día pudiese vivir de contar estas historias de esta manera. La realidad que son tiempos que yo le robo a mi profesión, ¿no? Que es productor de televisión, pero la verdad es que cada uno de esos mensajes me parece maravilloso. Pero quería aclarar esto, no es que hay un doble problema, o porque yo también tengo Spotify pago y sin embargo cuando escucho podcast tienen publicidad, y yo lo entiendo porque es por eso. O sea, Spotify no monetiza los podcasts como si hace con las canciones, o por ejemplo como si hace YouTube u otras plataformas. También a veces la publicidad yo trato de dejar los espacios y no me termina de salir del todo bien, o a veces me dicen que en algunos lugares es un poco más larga y demás, pero es algo que yo no puedo manejar. Yo puedo manejar el contenido de lo que les cuento, y les juro que desde ese punto de vista trato siempre de que sea con el mayor amor y la mayor responsabilidad posible, para que el proyecto tenga cada vez más calidad y llegue mejor a cada uno de ustedes, que es por quien lo hago. Yo de verdad a veces me cuesta contestar, a veces tardo en contestar, pero les juro que cada uno de los mensajes que a mí me llegan al alma. No quiero ser cursi, pero esto realmente es así, me hace muy feliz de verdad leerlos, porque aparte en un 90-95% son comentarios súper lindos. Yo escucho hablar de los haters y demás, y me siento muy afortunado de no tenerlos en esta pequeña comunidad que tanto quiero cuidar y que de verdad tanto quiero. Nada, necesitaba aclararlo porque también entiendo que ninguno de esos mensajes era malintencionado, pero nada, a veces entendiendo todo un contexto
se puede entender algo mejor. Como les decía, necesito sus mensajes. Y aparte, para mi caricia al alma, necesito sus mensajes porque sus preguntas, sus comentarios, sus reflexiones son la columna vertebral de este programa. Así que les pido que, ya sea a mi Instagram, @Jorge Luis S. Oficial, a mi Twitter, @Jorge Luis S-77, al mail, a las historias de George, las historias de George, @gmail.com, o a mi WhatsApp, que es el +54 911 60 45 41 50, +54 911 60 45 41 50. Me envíen contacto de que están ahí, me hagan preguntas de qué temas quieren hablar, como los que sucedieron y van a suceder en el día de hoy. También que me manden audios con sus experiencias en primera persona. Están llegando muchísimos, van a ir saliendo semana a semana, pero les pido que sigan enviando para seguir teniendo toda esta información. Bueno, dicho absolutamente todo esto, por ahí habiéndome tomado un poquito más del tiempo que correspondía, les pido disculpas. Vamos a meternos en el primer tema de la noche. Un tema que es fascinante. Realmente tuve que ponerme a leer bastante, a buscar entrevistas, a conversar con diferentes investigadores, especialmente españoles, a tratar de encontrar todo lo que había detrás, porque a mí me llamaba mucho la atención y quería generar algo serio, porque aparte vamos a leer la primera pregunta, que es de Juan M, que debe ser Juan Manuel Ramírez, que dice: por favor, señor Jorge Luis, a ver si un día toca el caso de los gigantes de Galdar, un encuentro ovni impresionante ocurrido en mi isla, Gran Canaria, España. Bueno, llegó ese día y me puse a leer e investigar mucho, porque la verdad que es un caso polémico, y polémico que cuando yo me puse a investigar y a buscar informes, hay hasta mucha violencia en la explicación. Después vamos a tratar de analizar esa violencia que hay en muchos de los informes periodísticos que hay, que para mí son una gran exageración. Todo empieza la noche del 22 de junio de 1976. Y según la reconstrucción que pudo hacerse después con la investigación, que después terminó siendo oficial y vamos a hablar de eso, los primeros en ver este extraño fenómeno fueron una fragata de la Armada Española y un buque carguero, que vieron como un objeto extraño, como una especie de bola naranja incandescente, salía del mar y empezaba a tomar velocidad, cosa que obviamente empieza a generar la tensión en toda esta zona insular. Y el principal testigo, que es el que pasa la historia, fue justamente en las Flores, en Galdar, en Gran Canaria, que era un médico, el doctor Francisco Padrón, que en ese momento se dirigía a las 22:15 horas de la noche a ver a un paciente. Se supone que iba en un taxi con un chofer y con el hijo de quien iba a atender, y ellos lo que cuentan, que en la carretera ven una enorme globo, una enorme burbuja naranja, casi estando en el suelo, a pocos metros de donde ellos estaban. De hecho, tienen que detener el auto, y esa enorme burbuja empieza como a transparentarse, y de golpe ellos divisan dos seres de color rojizo, muy altos de perfil, con lo que ellos cuentan como diferentes artilugios o elementos tecnológicos a su alrededor. Ellos piensan en ese momento, o él en realidad, porque es él quien da esa declaración, él piensa que eran los aparatos con los cuales estaban comandando esa especie de nave u objeto.
Para el taxista la imagen no fue tan clara y lo que cuenta es haber visto una especie de globo burbuja naranja. Sí coincide en el tamaño, de entre 15 y 20 metros, pero no está de acuerdo, no coincide con lo que el doctor ve en su interior, y el niño atrás recuerda algo anaranjado nada más. Los testigos de este objeto en el cielo empiezan a replicarse por todas las islas y por toda esta región, y también incluso aparece por lo menos una foto de un objeto naranja muy extraño que está en el cielo. Y con todas estas imágenes la prensa al día siguiente empieza a contar esta situación muy extraña. Por supuesto, el primero en hablar es el doctor Padrón, que empieza a llamar la atención porque estamos hablando de un testigo que es un científico, que es un médico, que era un personaje muy reputado para la comunidad, y que aparte él continúa con esa historia. Dice que el objeto los hizo detenerse en el camino unos 15 minutos y que después se fue hacia un costado, como que aterrizó, se quedó sobre una plantación de cebollas, y que después empezó a subir y se fue muy rápido hacia arriba. Con el correr de los días, los periodistas cuentan haber encontrado el campo de cebollas con la marca, ¿no?, del aplastamiento de lo que había ocurrido. Y el caso empieza a volverse muy fuerte. Obviamente entra el Ejército del Aire de España, empiezan a investigar el tema y empiezan a encontrar muchísimos testigos que hablan de esto. Con el tiempo en realidad se plantea y se dice que en realidad lo que vieron en el cielo se trataba de una prueba de misiles que se había realizado cerca de África, y que esa prueba de misiles era lo que habían visto como un objeto redondo, y que tenía que ver incluso con la foto que habían visto. Obviamente se atacó muchísimo la versión del doctor Padrón. Se dijo que se había equivocado, que había mentido, que había sido un chiste. O sea, este problema que había en los 70, 80, 90, 2000 y hasta hoy cada vez menos, pero sigue habiendo, de la forma de desacreditar un caso es atacar al testigo, es minar la credibilidad del testigo en vez de buscar qué otros elementos había para poder tratar de entender qué era lo que había ocurrido. Y es un poco lo que yo les decía de lo que ocurre en torno a la violencia hacia los testigos en muchos casos. Uno lee los informes que han hecho muchos periodistas, que yo lo tomo con mucho respeto, pero yo siento mucha violencia y mucha desacreditación a un testigo en vez de buscar más pruebas que puedan corroborar el planteo, por ejemplo, de este misil. A principios de los 90, la Fuerza Aérea desclasifica el caso, pero de hecho en la desclasificación hay muchos puntos y muchas dudas en torno a lo que ven estos testigos en la calle, porque básicamente un objeto en el cielo puede confundirse, pero el relato de ellos es que eso estaba obstruyendo una carretera. Entonces ahí hay una diferencia muy grande, y yo no he visto, la verdad que sería súper interesante ir a investigarlo, pero yo no he visto puntos para descartar el caso en función a pruebas, sino que he visto puntos para defender o atacar el caso en cuestión a subjetividades. Cuestión: junio de 1976, un médico reputado tiene que detener su andar mientras iba a ver a un paciente, porque una burbuja naranja de más de 20 metros o de 20 metros de diámetro se interpone en su camino. Y él dice haber visto estos seres. ¿Puede haberse equivocado en la visión? Sí, claro que puede haberse equivocado en la visión. ¿Puede haber sido un chiste? Hasta el día de su muerte él sostuvo su versión. Sería extraño
que haya sido así, porque aparte una vez que se hubiese hecho todo el tema tan mediático, a los 2 días él podría haberlo terminado en ese mismo momento si se trataba de un chiste y se hubiese acabado el tema ahí. Puede haber sido algún tipo de pareidolia y sí, puede haber sido algún reflejo de lo que estaba en el cielo puesto que queda en la tierra, y es extraño. Y lo loco es que yo pensaba mientras iba analizando el derrotero de este caso y pensando en lo que ocurría, buscaba elementos comunes en otros casos. Hay tantos relatos polémicos que hablan de cómo incluso estos seres nórdicos pleyadianos se moverían en esferas de luz. Hay muchos testigos, muchos contactados que hablan de esto. O sea, yo recuerdo algún día, la voy a poner a la entrevista que le hice a Belaide Sesim, la médica de Isla Colares, donde ella describe que ella vio esto en Isla Colares. Hay muchos casos, y de hecho hace muy poquito empezamos esta temporada hablando del caso de Tito Fernández, de estos grupos de artistas famosos chilenos que se encuentran con un objeto que los empieza a perseguir por una carretera en el norte de Chile, y que de hecho cuando nosotros hicimos el caso lo hicimos y está puesto, vayan si quieren al documental de Contacto Extraterrestre, especialmente quienes estén en América Latina. Lamento el que esté afuera, pero History lo tiene solo para América Latina, el capítulo que se llama Relatos en primera persona, y van a ver que otro caso muy similar ocurrió en el 2000, incluso con un video. Entonces estamos hablando que ciertos elementos de lo que dice coinciden con otros elementos de otras partes del mundo y otros relatos, algunos con mayor, otros con menor credibilidad, por supuesto, algunos con más pruebas, como este que digo de videos, otros basados 100% en relatos. ¿Cuál es mi conclusión? A mí, cuando me tuve que poner a leer este caso, me llamó mucho la atención la violencia para intentar descartarlo. Podíamos plantear elementos y argumentos sin desmerecer ciertos puntos que es lo que se hizo, qué sé yo. Por lo menos es mi forma de ser y de analizar el fenómeno. Ustedes saben que yo no estoy seguro de nada, yo tengo más preguntas que respuestas. Trato de responder, por supuesto, lo que considero que tiene respuesta. Tampoco quiero caer en ser un ingenuo o un necio, pero no creo que el dinamitar un testigo ayude a clarificar un caso de ninguna manera. Más bien ayuda a que cosas que por ahí tienen una explicación sencilla, simple, terminen cubriéndose con un manto de dudas gigante. Gracias, Juan, por el mensaje. Gracias por toda la gente que se comunica desde España, que son muchísimos y cada día son más, y para mí es un honor gigante que me estén escuchando tanto en España. Gracias, por supuesto, a la gente de México, de Costa Rica, de Honduras, de Colombia, de Brasil, obviamente de Argentina, ni lo digo, que es mi casa, mi nación. Gracias a la gente que está escuchando desde Estados Unidos. Tengo muchos mensajes de Estados Unidos, de Canadá, de otros países de Europa, de Japón. Es increíble la comunidad que se está armando, y gracias a todos. Y bueno, esto es lo que yo quería, Juan, que me pasen casos, que me pasen desafíos de otros lados, que no necesariamente se hablen demasiado, para empezar a ampliar nuestra mirada. Si nosotros ampliamos la mirada, vamos a crecer absolutamente todos. Vamos a ir a la próxima pregunta. Y la próxima pregunta fue de... Estoy llegando. De Luis Bainham. Que dice: hola Jorge, la ex URSS en febrero de 1959 hubo un caso muy misterioso que se los llamó el caso del Paso Dyatlov. No sé si lo tenés. Y bueno, se ha hablado mucho, ya que ha sido explicado lo sucedido, pero para mi entender sigue el misterio y nunca se sabrá la verdad. Abrazo. A ver,
a mí me pasó algo muy interesante porque cuando yo empecé a trabajar, como ustedes saben, yo soy productor de documentales y estuve a cargo como showrunner de una serie para América Latina que era Inexplicable Latinoamérica. La primera temporada fue conducida por un actor colombiano de prestigio mundial, que es John Leguizamo, y la segunda y tercera temporada estuvo conducida por uno de los artistas más grandes que me encontré en torno a la interpretación, que es Humberto Zurita, quien hoy considero y tengo el orgullo de considerarlo un amigo, y que le puso a esta serie un tono que fue maravilloso, increíble, sorprendente, donde todas las palabras que habíamos redactado, no yo, porque había una guionista talentosísima que suele venir a cargo de esos textos, pero cuando estaban en la boca de Humberto eran maravillosos. Bueno, me fui de tema. Cuando empezamos a trabajar en esta serie, les cuento por arriba un poco. Lo primero que uno tiene que hacer es tratar de entender lo que se llama el formato, o sea, cómo está contada la serie, qué partes tiene, cuántos entrevistados, de qué manera hablan los entrevistados, qué tipo de palabras usa el locutor, nada, cuántas imágenes se usan para tapar, qué se repite, qué no, qué se remarca, nada. Detalles del detrás de escena, como hago en YouTube con esta sección que se llama entrevistas para sentarse y escuchar. Y lo hice justamente con este caso del paso de Dyatlov, que en realidad no se llamaba así, sino que se empieza a llamar el paso de Dyatlov después de esta tragedia gigante donde mueren de una manera muy muy sorprendente 8 jóvenes estudiantes y apenas graduados del Instituto Politécnico de los Urales, todos expertos esquiadores de travesías que estaban yendo a hacer una travesía a través de los Urales. Y todo esto empieza el 23 de enero de 1959, cuando ellos empiezan a organizar esta travesía, que finalmente arranca el 31 de enero, y ese día empiezan a caminar por una zona realmente muy muy compleja para llegar a un campamento base desde el cual iban a empezar su entrenamiento de esquí. Como les decía, el líder de este equipo se apellidaba justamente Dyatlov, y lo que había quedado es que él calculaba que iban a llegar de regreso el 12 de febrero y que ese día iba a enviar un telegrama. Olvídense, no había fax, no había email, no había celular, no había teléfono. O sea, iba a enviar un telegrama para avisar que había sido todo exitoso y que no había ningún tipo de problema. El tema es que pasó el 12 de febrero, no hubo ningún telegrama de Dyatlov a su familia, en realidad a la universidad y después a su familia. No hubo nada el 13, esperaron 1 o 2 días para poder, porque se podían por supuesto haber retrasado. Pero el 20 de febrero, sin ningún tipo de comunicación, la familia, la universidad hace una denuncia y se empieza una investigación, y el 23 empiezan la operación de rescate para ver qué había pasado con estos 8 jóvenes que todos tenían entre 20 y 24 años, excepto el guía, que tenía 38 años. Tardan algunos días hasta el 26 de febrero, a donde encuentran este lugar hoy tan tristemente célebre, Paso de Dyatlov, que antes se llamaba Yolat Sialj, y ahí lo que encuentran es la tienda donde ellos, su tienda de campaña, puesta, dañada y con algunos cortes, que esos cortes, según los forenses, habían sido hechos desde el interior de la carpa. Empiezan a buscar alrededor, empiezan a encontrar un rastro de huellas y empiezan a seguir ese rastro de huellas hasta unos 500 metros de donde estaba la tienda, que había como un
pequeño bosque. En esos 500 metros las huellas empezaban a perderse, estaban cubiertas por nieve, pero bajo uno de esos árboles de un pino ellos encuentran los restos de una hoguera. Y junto a esta hoguera encuentran a 2 cadáveres, 2 de los excursionistas. Lo extraño es que en medio de este frío, de este clima helado, terrible, nevando, imagínense, pónganse en esa situación. Los que están hoy en el hemisferio norte es verano, es un poco más difícil. Para los que están en el hemisferio sur es más fácil construir este clima helado en este momento. Y los encuentran primero descalzos y en ropa interior. Estaban boca arriba y tenían daños como arañazos en sus brazos, y descubren que el árbol que estaba a su alrededor tenía parte de piel de ellos, o sea, habían intentado subirse, algo había pasado, pero finalmente habían caído y claramente habían muerto congelados. Esto fue lo que dijo esa primera autopsia de esos dos primeros cadáveres que se hallaron. Enseguida, muy rápidamente, encuentran 3 cadáveres más. Estos 3 cadáveres estaban un poco más lejos. Uno estaba a 300 metros, otro estaba casi a 500 metros y el otro estaba a más de 600 metros del lugar donde estaba esta hoguera y este pino en donde habían encontrado estos primeros cuerpos. Entre este tercer hallazgo macabro se encuentran a Igor Dyatlov, que justamente es de quien estábamos hablando, que era el líder de esta expedición y quien hoy lleva el apellido de este lugar. Ellos estaban vestidos, no tenían zapatos, parece que tenían signos también de defensa en el cuerpo, tenían abrasiones, tenían golpes y evidentemente tenían signos de algún tipo de pelea, más allá de que también estaban congelados, o sea, también posiblemente habían muerto debido a las bajísimas temperaturas y por las poses que tenían o hacia dónde iban. Para los expertos o los primeros forenses que llegaron al lugar, posiblemente ellos estaban intentando regresar o al fogón o a donde estaba la carpa, no lo sabemos, pero sí estaban descalzos. Otra vez, imagínense estar caminando descalzos en medio de una montaña totalmente cubierta de nieve. En febrero esto fue lo único que se encontró. El misterio es que seguía faltando varios cuerpos más. A ver, vamos a hacer la cuenta. Fueron 2, 5, 6, 7, 8. O sea, nos están faltando 4 cuerpos más que recién se encontraron en mayo. Estos 4 cuerpos estaban bastante más alejados en un arroyo, en un barranco, o sea, evidentemente o posiblemente se habían caído y estaban en un lugar de mucho más difícil acceso que los primeros que estaban a la luz, a pocos pasos de donde había ocurrido todo esto. Lo extraño de estos cuerpos es que acá es donde empieza a generarse el problema o el misterio más grande, sobre todo cuando hallan el cuerpo de una de las 2 mujeres que eran parte de la expedición, que era Ludmila Dubinina, porque ella no tenía lengua y posiblemente tampoco estaban sus ojos, o sea, las cuencas de los ojos estaban vacías. Estamos hablando de mayo, o sea, estamos hablando en donde las temperaturas también empiezan a subir y ciertos animales empiezan a salir de su hibernación, pero realmente era muy extraño. 2 de los cuerpos hallados no tenían los ojos y Dubina era la única que le faltaba la lengua. Además,
cada uno de estos 4 últimos cuerpos encontrados, que sí estaban vestidos, sí tenían calzados, o sea, sí estaban preparados, tenían golpes, contusiones e incluso politraumatismos muy grandes, hasta, ¿cómo se llama? Politraumatismos craneales. Entonces, para los forenses, estas últimas 4 muertes no pudieron ser determinadas, no sabían qué era lo que había ocurrido. Automáticamente, lo más extraño es que por 3 años se prohíbe a cualquier civil cruzar por esta zona. 3 años esa zona permanece totalmente cerrada. Y se abre un misterio en medio del secretismo que tenía la Unión Soviética en ese momento, en donde los puntos no se conocen por muchos años después. Sí hay un libro, una novela que aparece algunos años después, que la escribe uno de los rescatistas, quien es el responsable de tomar las fotos de los cuerpos, pero que me van a disculpar, pero el nombre es muy complejo para decir y no tengo tantas ganas que se rían de mí. Pero a partir de ahí empieza a crearse un misterio, porque ni para las familias, ni para los rescatistas, incluso para los investigadores, está claro qué sucedió. Empiezan a barajar primero, la hipótesis de que podía tratarse de algún tipo de avalancha, pero una avalancha en donde una tienda de campaña había quedado libre, donde había huellas, donde los cuerpos no estaban demasiado cubiertos. O sea, era una avalancha extraña. Podía ser y existen, sí es cierto. También se barajó la idea de que el viento hubiese generado algún tipo de ultrasonido, que hubiese generado algún ataque de pánico entre ellos, que entre ellos se hubiesen atacado, hubiesen salido de las carpas totalmente hipnotizados por algún sonido extraño, casi inexplicable, que hubiese ocurrido en la región en ese momento. Buscaron y analizaron vientos y diferentes cuestiones electromagnéticas para tratar de encontrar una explicación que no encontraron. Un detalle que me olvidé de decir: algunas de las prendas que tenían marcaban que tenían radiación. No es un detalle menor. Después hay gente que habló de que tal vez descubrieron sin querer alguna prueba militar secreta y los terminaron matando, cosa que no lo sabemos. Para otros expertos, tal vez pensaron que habían empezado una etapa de hipotermia muy fuerte, y que esa etapa de hipotermia tal vez había variado su percepción de las temperaturas, y empezaron a sentirse con calor y empezaron a desnudarse porque se estaban muriendo de calor mientras estaban congelándose. Hay quien dice que tal vez los agarró algún tipo de ser, como el hombre de las nieves, como Pie Grande, como el Yeti. No hay ningún tipo de pruebas sobre esto, salvo el desastre que había alrededor de lo que había ocurrido, con gente que realmente era experta en recorrer este tipo de zonas. Asimismo, también se barajó, obviamente, teoría de alguna especie de ataque extraterrestre, pero cuando uno empieza a investigar en diferentes casos donde podría haber ataques, nunca hubo algo así similar. Sí, el faltar la lengua, obviamente automáticamente uno puede referir a las mutilaciones de ganados, pero en realidad era solo 2 personas que no tenían los ojos, y una de ellas no tenía la lengua. El resto no parece entrar dentro de este mismo contexto, aunque obviamente no se sabe. Y así se generaron muchísimas hipótesis, desde estados alterados de conciencia por hongos, por intoxicación con dióxido de carbono, con ataque de bandas o de tribus, hasta cuestiones más extrañas que tienen que ver hasta con cuestiones multidimensionales y demás. La realidad es que no se sabe qué pasó. Es un caso muy extraño porque la escena del crimen no replica absolutamente nada similar a otras cosas que han pasado
tanto tiempo posterior como tiempo anterior. No lo sabemos. Sí sabemos que el caso está ahí para investigar, que constantemente se están generando hipótesis. Muchas de esas hipótesis terminan planteando y pensando que realmente podría tratarse de algún tipo de avalancha muy particular, pero eso no explicaría por qué estaban desnudos, eso no explicaría lo de la lengua, eso no explicaría incluso lo de la radiación. Tal vez algunos otros elementos sí podría explicarlos, porque lo que plantean es una pequeña avalancha, pero en donde se perdió total visión y no podían ver a 5 o 4 metros de distancia de ellos, y que eso podría haber provocado parte de lo ocurrido. La realidad no lo sabemos, es un gran misterio que está ahí, que se sigue investigando día a día y que seguramente algún día alguien va a llegar a una conclusión si se encuentran tal vez debajo de la nieve alguna prueba que hasta el día de hoy no conocemos. Como les prometí, ahora vamos a ir a la primera parte. Yo creo que va a ser como en los primeros capítulos. Esta entrevista va a durar varias partes. Una entrevista muy interesante para hablar sobre lo que ocurre en las playas de Miramar. Vamos a hablar con quienes creo yo son los dos más grandes investigadores de este tema hoy, con Rosalía Olvera y con Juan Carlos Ramón López. Vamos a escuchar la primera parte de esta entrevista. Hola Mariela, hola Greta, hola Búho, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a tener a dos entrevistados que son maravillosos, pero los voy a agregar para presentarlos con ellos. Hola Rosy, hola Juan Carlos, ¿cómo están? Hola José. Hola. Jorge. Qué bueno estar hablando con ustedes. La verdad es que yo quiero contarles que ellos son dos personas que vienen investigando y revolucionando todo. Yo creo que vienen revolucionando absolutamente todo. Y yo, por un proyecto que estoy haciendo, porque me encanta lo que están haciendo, me puse a leer, investigar sus vidas, a charlar mucho con ellos, y creo que tienen una cantidad de cosas para contarnos que son alucinantes. Los conocí hace poquito, nos cruzamos el año pasado, cuando en Inexplicable hablamos justamente de lo que ocurre en la localidad donde ellos residen, que realmente es una de las cosas que no tiene ningún tipo de explicación lógica y racional, y ahí ellos salieron a ver qué era lo que pasaba. Rosy, me gustaría que te presentaras primero las damas y después Juan Carlos. Cuéntenme o cuéntenos a nosotros quiénes son. Sí, aquí en México, buenas tardes. Sí, mi nombre es María Rosalía Olvera Sánchez, tengo 60 años, de profesión médico general. Pues mi lugar de nacimiento en Congregación Primero de Mayo, Veracruz, México, a un lado de Tampico, ¿sí? El Puerto Jaibo. Pues mi interés por el tema OVNI inicia en mi centro de trabajo. Yo inicié laborando como médico general en la Casa Hogar San Pedro, ubicada en carretera a Quinta Marta, Lomas del Real, en Altamira, Tamaulipas, México. Ahí llegué a ese lugar donde se albergan pacientes psiquiátricos en condición de indigencia, o sea, de los que andan divagando por las calles o deambulando por las calles, ¿sí? Ahí es un centro de apoyo para el municipio y para el estado de Tamaulipas y la zona huasteca. Ahí llegan y se albergan casi en su mayor parte canalizados por el sistema DIF de gobierno estatal de Tamaulipas. Entonces, ahí yo llego en el 2008, por el mes de abril, me integro a ese lugar donde pues hace falta de todo, principalmente apoyo humano. Entonces yo me multiplicaba con ellos, llego en esa ocasión y alrededor de 100 pacientes ahí albergados, mixto, hombres y mujeres de edad desde adolescentes
a personas de la tercera edad, 60, 70 años y un poco más. Bueno, mi trabajo con ellos era nada más en apariencia. Me contratan para tomarles signos vitales y cuidado general del paciente. Yo inexperta en el paciente psiquiátrico porque soy médico general. Entonces pues empiezo a trabajar con ellos. Ellos pues con el trastorno mental, dentro de la clasificación, diferentes tipos de trastorno mental, ¿sí? Aparte epilepsia, ¿sí? Agregado, y pues nada más. Entonces, en mis ratos libres me ponía a platicar con ellos, con hombres y mujeres, y poco a poco los fui conociendo, ¿sí? Realmente quiénes eran ellos, aunque pues la mayoría no estaban ubicados en tiempo, persona y espacio. A veces su pérdida de memoria, unos total, otros parcial. Poco a poco, con medicamentos, ellos recuperaban su memoria y es que daban datos personales importantes, y era como se trataba de localizar al familiar y era como ellos regresaban a su lugar de origen. Bueno, aquí en este lugar es un lugar alejado de la ciudad, es en el campo. De hecho, son ranchos donde pues se trabaja la tierra, ¿sí? Se siembra de todo, hay ganado también. Aquí en este lugar de Casa Hogar San Pedro, ignoro cuántas hectáreas eran ese lugar, pero estaba delimitado por malla, lo que son las construcciones donde ellos habitaban. 5 módulos de vivienda, de cocina, de descanso, de lavadero y así. Y pues todo lo demás, patio, tierra, pasto, a veces crecía mucho la hierba. Ellos, pues por la falta de apoyo económico, ellos eran la parte laboral de esa casa hogar. Le llamaban ahí como terapia ocupacional. El señor que me contrató ahí, él era un gran empresario y él dedicaba parte de su recurso a ese lugar en apoyo a ellos. Aparte, en ese lugar él tenía ganado y tierra para sembrar. Entonces, en ese lugar se sembraban hortalizas, se sembraba de todo, papas, lechuga, espinacas, chile, maíz principalmente. Ahí crecía el elote, del cual también se tomaba como alimento una parte, la otra se guardaba y se vendía como maíz, y de ahí pues se obtenían recursos para manutención de ellos. O sea, era una comunidad completa con todos los... Y me imagino que cuando llegaste a ese lugar no te imaginaste con lo que te iba a pasar después, ¿no? No me imaginé, porque era un mundo desconocido para mí. ¿Y cuándo pensaste? Contanos qué es lo que te empezaron a contar y cuándo pensaste que eso podía no ser un delirio. Bueno, ellos se ganaron mi confianza, ¿sí? Poco a poco fue pasando esto. Ellos, cuando yo regresaba en las primeras horas del día, 6, 7 de la mañana, porque mi jefe pasaba a mi domicilio y me llevaba hasta allá. Entonces, pues ellos gustosos me platicaban lo que sucedía de noche. Algunos se quedaban de guardia porque como había siembra, tenían que vigilar el cultivo de lo que fuera por los mismos animales que andan en el campo y que pues comían de esa siembra. Entonces, y había un portero que era Pedrito, ¿sí? Había una plantilla de trabajo. Estos chicos salían al campo, estaban dedicados, eran los que mejor estaban en condiciones mentales, mejor, ya muy integrados a la sociedad, yo le puedo llamar así. Entonces
Ellos eran los que contaban sus experiencias con el avistamiento de naves, de luces. Ellos decían, vemos luces. Oiga, doctora, vimos luces. ¿Dónde vieron las luces? Ahí en el campo, y me señalaban, porque la entrada, pues como es un lugar amplio, muy, muy grande, ellos me señalaban hacia el campo. Inclusive me llegaron a señalar dentro de la área de la casa hogar, porque tenía un terreno también interno para sembrar. Entonces ellos decían, vimos las luces. ¿Cuáles luces? Sí, dices que aquí bajan. Y poco a poco, así con el paso del tiempo, ellos aseguraban que ahí bajaban naves. Y luego Pedrito me decía, aquí anduvieron los amigos. ¿Cuáles amigos? Unos niños. Digo, ¿son niños? Sí, es que están chiquitos y vienen. Digo, serán duendes. No, doctora, ellos se bajan de la nave. Digo, a ver, Pedrito, ¿dormiste bien? Sí, dormí. Ya ves que me hablaba de tú. Dice, ya ves que la señora nos manda a dormir, ¿sí? O sea, nos deja un rato acá afuera, pero luego nos manda a dormir. Entonces dormimos bien. Y ya con el medicamento, pues se privan del medicamento de control psiquiátrico. Entonces ellos madrugaban, a la vez que dormían tarde, se levantaban temprano. Entonces ellos eran los que más andaban en la noche fuera de las habitaciones, porque andaban vigilando que los compañeros estuvieran bien, a ver qué se les ofrecía. ¿Y cuándo te empieza a convencer que esta historia podía tener algún punto de realidad y que no estaba sucediendo dentro de las mentes de estas personas? Bueno, aquí había un ingeniero, ahorita se me olvida su nombre, ese no lo incluí. El ingeniero, él padecía de epilepsia, realmente no era trastorno mental, ¿sí? Entonces él decía, oye, doctora, yo veo las naves. Le digo, oiga, ha de ser, ¿no será de su mente o que usted imagina? No, es que ellos vienen. De hecho, yo tengo conocimiento de ellos porque él estaba de cierto modo albergado, pero a la vez tenía familia. Entonces él entraba y salía a la casa hogar, pero ahí dormía prácticamente. Tenía días en que se iba a su domicilio y regresaba. Y era un ingeniero, no recuerdo ingeniería en qué, pero era un señor de respeto, porque su comportamiento ahí dentro era serio, responsable. Entonces, lo que él decía de información era real, información general que se manejaba a diario ahí, porque él también ocupaba cuidar la puerta, ¿sí? Entonces, él decía que allí llegaban los extraterrestres, y yo le decía, pues, ¿cómo son? Es que son unos delgaditos, dice, y ellos vienen a vernos. Dice, pero luego a mí no me creen, porque dicen que estoy dañado de mi cerebro por los ataques de epilepsia. Pero no, doctora, yo sé que ellos bajan aquí. Y decía, y Pedro también los ve, y Víctor también los ve. Víctor era una persona de Ciudad Mante, Víctor Martínez, ahí también albergado. Él cuidaba el ganado, él le dieron, pues, clases, como se pueda llamar, para atender a las vacas que estaban ya, ¿cómo se le llama? Embarazadas o cargadas, ¿sí? Preñadas. Él las vigilaba. Entonces, cuando había un alumbramiento de algún becerro, él se desvelaba. Entonces, ocupaba parte de la madrugada y él también platicaba. Dice, sí, hay unas luces, y son luces de colores, a veces son blancas, y de repente se vienen muy seguido, y se bajan allá donde está la siembra. Pero el Pedrito decía que ahí llegaban los chiquitos, los seres que jugaban con él. Digo, esos son duendes, Pedro. No, doctora, te estoy diciendo. Pregúntale, Víctor, pregúntale, ¿sí? Bueno, más años, yo llego en el 2008, y casi iniciando tercer, cuarto mes, llego ahí. Sigo integrándome a todos ellos. Y una pregunta antes de seguir, ¿y tú veías los dibujos que ellos hacían de esas naves? Tenían así hojas en cuadernos, ellos dibujaban, y pues yo empecé a tomarles a ellos realmente que era verdad, porque ellos, como yo me apoyaba en ellos para el trabajo y para decirme cómo se comportaban los demás, yo empecé a creer, o sea, de decir verdades o mentiras, ¿sí?
porque ahí ellos por el mismo trastorno mental no saben, se pierden de la realidad, entonces es parte de, pero yo seleccionaba con los que podía contar para las verdades, lo que sucedía ahí realmente. Años más adelante ingresa Luciano. Luciano era una persona como de unos 40 años, ¿sí? Él llegó ahí a Casa Hogar, no recuerdo en qué forma llegó, pero ahí se quedó albergado. Poco a poco él perdió la marcha, entonces de día lo pasábamos a una silla de ruedas. Entonces él le gustaba estar solo, él hablaba mucho, y decía, bueno, tiene delirios, sus delirios, habla y habla y habla. Él pedía irse al rincón de esa área. Salud. Gracias. Él siempre se posicionaba en una esquina de esa casa hogar, de ese terreno, ¿sí? Entonces él le daban algo, un objeto en la mano y decía, bueno, sí, aquí estoy, me escuchan. Ahorita, y luego volteaba y decía, no me molesten, porque me estoy comunicando con ellos. Y le digo, ¿con quién, Luciano? Con ellos, con los seres, doctora. Le digo, ¿de verdad? Sí. ¿Y tú los ves? Sí, dice, yo los veo. Le digo, bueno, ¿es tu imaginación? No, porque ellos me visitan en la noche. Y ahorita en el día yo platico con ellos, dice, a través de la mente, ¿sí? Y realmente pues es una forma de comunicación de los seres no terrestres, ¿sí? A través de la mente. Entonces, él todos los días se iba a su rincón, pedía que le ayudaran con la silla de ruedas y se iba a ese rincón, al aire libre. Y él empezaba ahí a hablar con ellos y como un diálogo, porque él contestaba y luego ponía así atención, o sea, movía su cabeza y yo decía, bueno, tiene el medicamento de control, o sea, no está funcionando, ¿sí? Pero no era eso, o sea, él estaba muy involucrado en ese tema, en el tema extraterrestre. Eso fue años más adelante. Yo ahí salgo en el 2016, por ahí, diciembre de 2016. Bueno, en el transcurso de estos años, ya estando Luciano, llega Julián, un joven, así que le gustaba andar bien vestido, limpio. Él tendría unos 30, 20 y tantos años a 30, ¿sí? Él también poco a poco fue tomándome confianza y él, como al inicio llegan porque andan todos desorientados y a veces son agresivos, entonces se les aislaba en un cuarto para ellos solos. Y ya pasado un tiempo y ya con el medicamento de control, ellos ya podían andar conviviendo con los demás en el patio, en los patios. Entonces él decía que él me dice, oye doctora, yo no soy de aquí. Digo, pues ¿de dónde eres? Digo, pues eres del centro de Tampico, porque por allá localizaron tu domicilio. Dice, no, dice, yo no soy de este planeta. Le digo, ¿y entonces de dónde eres? Y me daba el nombre, pero apenas yo estaba en eso del tema OVNI. Entonces él me decía repetidas veces el mismo nombre de ese planeta. Y luego se quedaba viendo hacia arriba y decía, van a venir por mí, doctora. Le digo, van a venir. Me dijeron que en este lugar van a pasar por mí y yo tengo que estar atento porque ellos me van a llevar. Ellos aquí me dejaron, pero van a venir, o sea, no aquí en la casa hogar, sino aquí en este planeta. Dice, y en este lugar van a pasar por mí. Y así, o sea, fue de decir repetidas veces que iban a pasar por él y que se comunicaban con él, ¿sí? ¿Y todos estos relatos, ahí me estás escuchando? ¿Perdón? Ahí me estás escuchando. Sí, le escucho. No, y te decía, y todos estos relatos es lo que te hicieron cambiar de ser una escéptica a empezar a creer, ¿no? Acá hay una pregunta que me parece interesante, que preguntan si los que se comunicaban con estos seres, si tenían mejoras en su salud mental o no, ¿cómo veías la diferencia entre quienes tenían comunicación y quienes no? Bueno, a ellos les cambiaba el estado de ánimo, ¿sí? Porque ellos eran pacientes con depresión, entonces al estar en contacto con ellos había mejoría. ¿Por qué? Porque ellos estaban alegres, estaban felices,
ellos podían platicar más con sus compañeros de alrededor, de ahí durante el día. Entonces esa era la mejoría, y en su mirada cambiaba la mirada, porque era una mirada de esperanza, ¿sí? Entonces sí cambiaba el que ellos dialogaban con los seres no terrestres. Seres no terrestres, estos pacientes psiquiátricos hicieron en torno a las coincidencias que tuvieron que la mirada de Rosalía empezase a cambiar. Gracias, Rosalía, gracias, Juan Carlos. Vamos a seguir la semana que viene. Yo creo que nos van a acompañar 2 o 3 semanas hasta terminar de desarrollar esta historia completa. Obviamente, como siempre, para que cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones. Ahora vamos a ir con una experiencia doble, que para mí es un honor tenerla porque es una de mis grandes amigas, que mandó 2 audios con sus experiencias, así que como siempre vamos a ir a escucharlas y vamos a ir lento porque tengo que buscar el número, ustedes saben y me tienen paciencia. Digo el número de mi WhatsApp para que me manden experiencias como que es el más 54 911 60 45 41 50, más 54 911 60 45 41 50. Gracias, Greta, y vamos a escuchar tus experiencias. Hola, Jorge Luis y todos los oyentes de La Huella OVNI. Mi nombre es Greta, vivo en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, que es diferente a capital, y quiero contar una historia que me sucedió a mí. De hecho, tengo varias historias para contar y siempre me dio timidez o me retraía el hecho de que podían no creerme, pero ya a esta altura del partido no me importa si me creen o no me creen, les aseguro que es verdad y espero que les guste. Bueno, era el 26 de octubre de 1986 y yo era adolescente y estaba en mi casa en Muñiz, que era un pueblo en ese momento, y me estaba limando las uñas mirando a la vereda. En la puerta tenía un vidrio y yo estaba parada al lado de la puerta y con la luz de afuera me daba en las uñas y me limaba las uñas. Se me había ocurrido hacer eso. Y con la cabeza apoyada en la puerta, no sé, apoyada. Bueno, y veo un destello en el cielo, un destello grande, y miro automáticamente. Y de frente a mí, que sería, a ver, oeste, para el lado del oeste, un destello, y cuando lo miro, una estrella que apareció se venía de frente. En ese tiempo yo quería ver un objeto en el cielo, no sé por qué quería ver un objeto, y todas las estrellas que veía en el cielo decía un ovni, todos eran ovnis. Y entonces le digo a mi mamá, un ovni, y salgo a la vereda. Y salimos las dos, mi mamá sale atrás mío. Y esa estrella se hizo más grande, hasta tener un tamaño como el del sol del mediodía, y ahí dobló el aparato que venía atrás de la estrella, y era como figura geométrica, era algo parecido a un trapecio. Tenía 2 luces a los costados que eran amarillas y una luz arriba roja, y en el medio una ventana celeste enorme, con los bordes un poco violetas y una luz fuerte celeste. Siempre imaginé, el objeto se veía así oscuro, como yo creo que negro sería, pero se le veían los costados que era un color gris profundo, y siempre imaginé que estaría, no sé, como unos 1000 metros, pero en este momento que estaba pensando para mandar el audio, se me ocurre pensar que habrá estado a unos 500 metros del piso cuando lo vimos que giró, porque
en el costado de abajo, toda la parte de abajo, pude verle todas las soldaduras, lo que yo llamaba los tornillos. Se lo vi todo, que si fuera una dibujante podría hacerlo, porque en mi cabeza lo tengo perfecto. Y así como se puso de frente con esa ventana enorme, despacio, muy lentamente, llegó hasta la esquina. Yo vivía en ese momento a 2 casas de la esquina. Llegó hasta la esquina y en la esquina había un árbol grande, entonces pasó por atrás del árbol y cuando yo corrí para tenerlo en vista otra vez, había desaparecido. Y bueno, esa es mi historia. Espero que les guste y bueno, muchas gracias y un abrazo, Jorge Luis. Bueno, esta es la fe de ratas de lo que me faltó contar en ese audio, porque si no lo voy a descartar y ya me va a dar mucha pena porque me parece que lo relaté bastante claro. Para que tengan una idea del tamaño que tenía el objeto, imagínense que si lo tuvieran a 10 metros, 15 metros, sería un objeto a 50 metros en el cielo, a 50 metros de altura, ¿no? Imagínense que tendría más o menos 30 metros de largo. Eso lo puedo calcular porque estoy parada acá en el jardín y estoy comparando tamaños. Y esa ventana enorme de la que les digo sería claramente una ventana de más de 10 metros. Así lo vi, así de claro, así de enorme. Y era, aparte de que era enorme, no emitía ningún sonido. Y bueno, y me pasó algo muy loco que no sé, bueno, lo voy a contar. Yo sentí, como la vi tan claramente a esa ventana, yo sentí que de esa ventana me estaban mirando a mí, a mi mamá. Mi mamá estaba muerta de miedo y yo estaba maravillada absolutamente. Bueno, y esto pasó ese día, 26 de octubre, a las 9:45 de la noche. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Greta. Y bueno, coincidencias, ¿no? Ustedes saben que esto es en orden de llegada, tanto de preguntas como de testimonios. Ella habla de un objeto que la mira, que es lo que tuvimos en nuestro primer caso de hoy. Llegamos hasta el final. Gracias por seguir estando ahí. Gracias por acompañar. Gracias por poner seguir, por recomendar el podcast, por hacer que esto crezca. Si estás ahí escuchando y nunca mandaste un mensaje, te doy ánimos. Te animo a que a mi Instagram, @JorgeLuisS_oficial, a mi Twitter, @JorgeLuisS_77, a mi mail, las historias de George, las historias de George, @gmail.com, o a mi WhatsApp, que es el más 54911 6045 4150. Me mandes comentarios, reflexiones, experiencias como esta que acaba de enviar Greta. Te invito a que lo hagas porque eso va a hacer que crezcamos y que nos enriquezcamos entre todos. Mientras tanto, te espero la semana que viene. Te invito a seguir mirando el cielo. Te propongo seguir reflexionando, no casarte con ningún tipo de verdad absoluta, quedarte con tus propias reflexiones, escuchar absolutamente todo y seguir capacitándote. Es la única forma de reconocer qué hay en el cielo y de alguna manera poder acercarnos a esos primeros hombres que levantaron la vista a las estrellas y se preguntaron quiénes somos, de dónde venimos y qué hay más allá de lo que estamos viendo. Gracias por estar ahí y nos escuchamos la semana que viene. Chau, chau.